querés arranquemos por el pasado reciente. Me interesa saber desde tu lectura qué fueron Cristina Fernández de Kirchner y también Néstor Kirchner en la política Bueno, yo nacional. creo que en la Argentina hubo un fenómeno que nos permite pensar a Trump, que es un ajuste fenomenal de la sociedad en el año 2001. Que esa crisis es una crisis determinante de todo un ciclo histórico y creo que en muchos aspectos estamos dentro de esa crisis. Es decir, el 2001 fue el año más largo de la historia, a mi juicio. Cuando eso sucede, sobre todo para los sectores medios, que son los que perciben, no son los que más sufren las crisis, pero son los que por razones muy específicas las perciben como más dramáticas, y la gente sale a la calle, como salió a la calle con los cacerolazos acá, y después se repitió esto con los indignados en New York, en Grecia. La dirigencia, no solo la dirigencia política, empieza a predominar un sentimiento que es que la dirigencia, insisto, no solo la dirigencia política, la dirigencia empresarial, sindical, intelectual, ve a la sociedad como un animal que se vuelve muy peligroso. Y empieza a predominar el miedo de los dirigentes a los dirigidos. Yo recuerdo que, y cualquiera de los que hacemos periodismo sabemos que en el año 2001, 2002, uno para encontrarse con un político a comer a la noche iba a restaurantes de hoteles donde ellos se disimulaban entre extranjeros. Cerrado, no podían ir vea. a lugares donde hubiera argentinos. Entonces ese miedo produjo una reacción de darle a ese animal enfurecido lo que el animal pide. Después de 5 años de recesión, hay que mirar cualquier proceso recesivo en el mundo, sobre todo en la Europa de los años 30, la respuesta siempre tiende a ser una respuesta que excita en la gente el resentimiento a aquellos a los que la gente le atribuye su malestar. Es decir, es una respuesta demagógica. Yo creo que los Kirchner fueron la respuesta a eso. En alguna medida Trump es la respuesta al mismo fenómeno en Estados Unidos. Y son la combinación de 3 cosas. Primero, el colapso del radicalismo por este fenómeno, porque la clase media le pasó la factura al instrumento que había servido para intervenir en el proceso público de ese sector social por más de 100 años. La soja $600 y conectado con las retenciones que le permiten al Estado asociarse a ese fenómeno. Y un boom de pobreza, que permitió con la plata de la soja armar una red clientelista como nunca habíamos visto. La combinación de esas 3 cosas dio un poder extraordinario que fue el poder de los Kirchner. Después llegó el macrismo, en realidad hubo cierto recelo, quién ganaba, quién perdía, y llegó el presidente electo Mauricio Macri. ¿Cómo ves hoy al presidente? Bueno, yo creo que Macri es un hombre en transición. A mí lo que más me interesa de Macri como figura, como sujeto público, es eso. Es un tipo que está en transición desde que salió de SOCMA, con una gran plasticidad, para reinterpretar la escena, para aprender, para adaptarse. Creo que tiene un activo importantísimo, es un ingeniero calculista extraordinariamente metódico y tenaz. Es muy difícil verlo a Macri confundido por la coyuntura. Es un tipo que normalmente no pierde el eje en la coyuntura. Eso es importantísimo. Creo que también es un personaje en transición desde la Calabria de su padre al siglo XXI que le ofrece, o que él mismo mira, o que le propone Marcos Peña. Y que 2/3 está ahí y 1/3 sigue en la Calabria de Franco Macri. ¿Y ese es el principal desafío que tiene hoy, esa transición? No sé, porque yo creo que eso es un compuesto que no va a cambiar. Yo creo que, la Argentina tiene 2 desafíos de primera magnitud, que están vinculados entre sí. Uno se llama transparencia y el otro se llama competitividad. Macri normalizó los precios ya. Ahora tiene que ir a esas 2 batallas. Una tiene que ver con cuestiones institucionales, es decir, es un país con una justicia federal muy corrupta, con servicios de inteligencia que lo único que habría que hacer es cerrarlos, con 2 policías, 2 megapolicías colapsadas como son la de Santa Fe y la bonaerense. Sí, tiene una agenda muy importante de transparencia, que hoy es una agenda de inserción internacional la transparencia, porque si vos no aportás transparencia, si tenés mucha corrupción,
quiere decir que tenés mucho lavado de dinero y que sos susceptible de ser tocado por el narcotráfico, por el terrorismo, en una guerra fría nueva contra sujetos extraños, donde el país se termina alineando. Es decir, es un tema estratégico y la corrupción... Es un cambio en el mundo, decís. Claro, donde el tema de la corrupción ya no es un tema de preocupación local. Bueno, los pobres argentinos se corrompen, allá ellos, cómo administran sus recursos. Es No. como jugás globalmente. O interesa afuera si te corrompes o no, porque te convertís en una plataforma de operación complicada. El otro tema es la competitividad. Se habló mucho, y lo habló Dante Sica en la última respuesta que te dio. Digamos, normalizados los precios, ahora hay que normalizar los costos. Costo fiscal, costo logístico, sectores hiperprotegidos que no son funcionales ni tienen viabilidad, costo laboral. Transparencia y competitividad son dos agendas de conflicto. Total. Es decir, tienen que ver, entonces el gran tema de Macri para mí, la gran incógnita de Macri, es si Macri lleva en sí mismo un Macri que todavía no vemos, capaz de dar grandes batallas en estos dos frentes. Y asumir conflictos y no temblar frente al conflicto y que no aparezca la Calabria transadora, que es que lo arreglamos de algún modo. Bueno, esto para mí es Macri. El lugar de Macri en este proceso histórico. Cuando hablamos de competitividad, como vos bien decís, engloba batallas políticamente incorrectas, según palabras del propio Gustavo Grobo Copatele hoy aquí. ¿Por qué cuesta tanto dar esa batalla? Porque, por ejemplo, vos hablabas del costo laboral. Cuando se mete en la mesa de negociación, sindicatos, empresas y gobierno, se toca esa variable y nadie quiere tocarla. Tulio Alperín, a mi juicio el mayor historiador que dio la Argentina, escribió un libro maravilloso, que sería más maravilloso todavía si fuera más fácil de leer, porque él es tan intrincado con la prosa que uno no lo puede regalar el libro. Es mi dificultad con Alperín siempre. Que se llama La larga agonía de la Argentina peronista. Tal vez el problema arranca en el 30 y en la forma en que la Argentina resuelve su gran trauma, que es haber sido desalojada de una globalización donde estaba muy cómoda. Pero Alperín dice, la Argentina tuvo en los años 40 una revolución social objetiva, es decir, 48% de participación del salario en el producto. Y eso lo produjo Perón en un contexto irrepetible, porque era el contexto de la posguerra donde la Argentina era acreedora. Los golpistas del 55, los que pensaron en la Revolución Libertadora, fueron tontos, dice Alperín. El único que se dio cuenta de que ese modelo estaba agotado era Perón. Ellos, al no darse cuenta, lo voltearon. No terminó de estallar ese modelo, no terminó de agotarse. Y todos los gobiernos posteriores, hasta la hiperinflación de Menem, que es cuando Alperín está mirando desde desde esa atalaya, está mirando ese pasado, hasta la hiperinflación de Menem, todos los gobiernos quisieron reproducir el milagro de Perón en condiciones inviables que fueron generando cada vez más crisis. Esa es la larga agonía no del peronismo, de la Argentina peronista. A mí me tocó entrevistarlo para ADN a Alperín 2 años antes de su muerte, cuando él escribió un libro muy lindo que se llama Son Memorias. Le digo, usted decretó el fin de la Argentina peronista, pero ahora con los Kirchner, dice, volvieron. La soja, el boom de pobreza, la desaparición de una oposición equilibrante le permitió a los Kirchner reproducir el fenómeno. Y tocar ideas, que acá está la paradoja de los Kirchner, ¿no? Cristina cree que es una novedad todo lo que dice. Todo lo que dice Cristina es lo más común desde los años 30. Y eso es un consenso basado en 3 principios que son muy difíciles de cuestionar en la Argentina. El primero, los pobres, en cualquier escenario, cualquiera sea el planteo que me hagas, cualquiera sea el tema que estamos discutiendo, a priori, como diría Kant, tienen la razón siempre respecto de los ricos. Segundo, en el tema que me traigas, antes de mirar de qué estamos hablando y qué tema me propones, el Estado es mejor que lo privado. Como una lógica, decís, de acumulación de poder. Como un axioma. Siempre el Estado para resolver algo va a ser mejor que lo privado.
Tercero, en cualquier escenario, no miro la cuestión que me traigas, lo nuestro es mejor que lo del extranjero. Estas son 3 columnas mentales en las que se asentó la Argentina moderna desde el 30 para acá. Esa es la Argentina peronista, por decirlo desde una perspectiva gorila, que es la mía siempre. Entonces, ¿qué es lo que creo? Que desmontar la Argentina de los Kirchner es muy difícil. Lo dijo Miguel Kigel, dice, este modelo, ¿por qué es viable? Porque a la necesidad de una modernización le incorpora, esto nos podría llevar por una avenida muy interesante, le incorpora la cuestión de la variable social. Ahora, hay una tentación en toda la clase política. ¿Cuál es? La tentación que tuvieron todos los gobiernos posteriores respecto de Perón, tenerla respecto de la Argentina de los Kirchner. Esa Argentina no terminó de explotar. El gran drama de Macri es que la crisis no llegó. Era asintomática. Para lo que son nuestros módulos para medir una crisis. Para nosotros crisis es que se incendie esto. Es cierto. ¿No? Sí. Y bueno, la sabiduría de Kicillof es haber estirado la arruga de tal manera que la crisis no estalló. Entonces, Macri tiene el drama de decir, bueno, yo hago todo esto porque yo seríamos Venezuela. No fuimos Venezuela. Nadie compara contra algo que no vivió. Nadie te delega poder para que le evites algo que no vivió. Es como que fueras al odontólogo y le digas, el tipo te dice, le tengo que sacar la muela. Si no me duele. Bueno, pero igual a usted le pasaría. No, espere. Espere que explote. Voy a uno, sí. Claro, voy a otro. Sí. ¿No? Uno nota en muchas discusiones hoy, en la discusión del impuesto a las ganancias, en la discusión de la emergencia social, en el nivel de gasto que tienen las provincias que duplicaron su déficit consolidado todas las provincias del año pasado que todavía estamos viviendo en la Argentina kirchnerista, porque esa Argentina no estalló. Algo muy parecido a lo que dice Alperín del 55 y de un peronismo de los años 50 que tampoco había terminado de estallar. Te digo, es un buen disparador para hablar de una persona que para muchos, sobre todo de los votantes mismos de Cambiemos, es un tanto indescifrable. Me refiero a Alfonso Prat-Gay, porque cuando uno lee el tema de, por ejemplo, el proyecto que tenía él de ganancias con una alícuota mayor del 40 al 45% para los de mayores ingresos, o algunos proyectos en particular, y mirás la biblioteca también de Alfonso, hay algunas similitudes con el ministro anterior en algunas pequeñas cosas. Digo, ¿cómo lo analizás? ¿Cuál es el juego de Alfonso dentro de este nuevo gobierno? Bueno, a ver. ¿Cómo se llama el fondo de Alfonso? ¿Cómo se llama el fondo? Tilton Capital. Tenés razón. ¿Qué era Tilton? La quinta de Keynes. La quinta donde Keynes pasaba el fin de semana se llama Tilton. ¿Cuál fue la tesis de Kicillof? Keynes. O sea, no me biblioteca sorprende. En la oficina, para ustedes, digamos, toda la bibliografía es de Keynes. No, y las paredes están decoradas con textos de Keynes, con papeles, que es la caligrafía de Keynes. Vos sabés que una anécdota, el primer día que lo vi en su oficina, la misma bibliografía tenía paradójicamente Axel Kicillof. Eran los mismos libros, le digo, bueno, no se llevó la biblioteca, me dice, no, es la mía. Pero eso tiene que ver con su propia estrategia, decís. Sí, yo creo que, a ver, que hay un gran prejuicio con Prat-Gay, porque fue al Newman, porque estudió en Pensilvania, porque trabajó muchos años en JP Morgan, y se tiende a pretender de él, mucha gente lo mira y dice, bueno, por todas esas condiciones, es alguien de la UCD. Y él, un poco condicionado por eso, creo que hace un esfuerzo biográfico extraordinario por demostrarle a la gente que no, que está en otro lugar, que está mucho más a la izquierda, y me parece que su experiencia en Morgan, sobre todo en los últimos años, que fueron los de la crisis, los de la construcción del euro, digamos, su experiencia en Morgan lo llevó a un conflicto con la idea del sistema financiero tal cual lo conocemos. Es un ministro que tiene reproches severísimos respecto de los banqueros, más severos todavía respecto de los empresarios. Digamos, no es un liberal ortodoxo, ni lo quiere ser. Creo que es un tipo sobresaliente, que está por encima del promedio, lejos de lo que ha sido el promedio de los funcionarios dedicados a la economía por muchos años, y que tiene una obsesividad por la excelencia del trabajo que lo puede volver un problema trabajando en grupo. Y que esto genera problemas dentro del gobierno y le genera un enorme problema a Macri.
que tiene que cohesionar. No, todo Macri ese tiene un mundo. drama con Prat Gay. ¿Por qué? Porque Prat Gay jugaba al rugby y él jugaba a la pelota. Así de simple. Decir. Por eso no arranca la economía. Porque ya está, ahí develamos todos los misterios. ¿No? ¿Eh? Es por eso. No, que estoy haciendo una broma de mal gusto. No, creo que Macri es Franco Macri. Sí. Que Macri, el gobierno, no es una tecnocracia McKinsey. Es una tecnocracia SOGMA, donde hay un jefe, un accionista, que no quiere que lo desafíen. Cuando vos te juntás con Macri, es muy habitual, si lo has tratado, que durante mucho tiempo él hable de su padre y de toda la plata que perdió su padre por no darle la razón a él en cosas que él tenía la razón. Y creo que en alguna medida él reproduce ese modelo y por el enorme celo que tiene a su poder, genera una serie de prevenciones, como por ejemplo algo que vos preguntaste en el panel anterior, la fragmentación del Ministerio de Economía, que es un costo enorme que paga por garantizarse que él es el dueño de la pelota. Bueno, a lo mejor descubre que cuando vos tenés un tipo que te levanta el cepo en 72 horas hábiles, te negocia con los holdouts no en abril, como era el consenso del 2017, sino para abril del 2016, con 40% de quita y ahorrando 8.000 millones de dólares porque paga cash, y te resuelve el blanqueo, etcétera, es lógico que ese tipo algún tipo de ego va a tener. Es lo que lo lleva a hacer eso y es el resultado de hacer eso. Y el líder debe administrar eso. Y cuando se te vuelve disfuncional para los objetivos estratégicos de tu gobierno, tendrás que echarlo, como pasó con Menem y Cavallo. Pero solo cuando ocurra eso, digamos, cuando sea disfuncional. Exactamente. Mientras tanto, tu prevención puede ser disfuncional. Porque yo con tal de no tener un goleador, prefiero no hacer goles. Y ese es un riesgo muy grande que ya se vivió. Vos que sos hombre de la historia, Sí, se ha claro, vivido sí. demasiado. Y creo que hoy la fragmentación y la polémica nunca zanjada entre la estrategia que tiene Hacienda y Finanzas y la estrategia que tiene el Central genera mucho ruido en ese sentido. Hablaste de tecnocracia, hablaste de McKinsey. Tenemos dos ex McKinsey que están ahí, oficina de por medio. Muchos les critican a uno del otro, pero en definitiva no saben que se conocen hace más de 30 años. Te hablo de Gustavo. Uno fue jefe Lopetegui fue jefe de Quintana. Gustavo Lopetegui Sí. y Mario Quintana, que son los dos coordinadores del gabinete. ¿Cómo ves el rol de estos coordinadores? Yo creo que son dos tipos de primerísima calidad, que es un mérito enorme de Macri haberlos convocado, que es un activo enorme del gobierno tener esta calidad de gente en la gestión y que es, te diría, patriótico que estén dedicando 20 horas por día a trabajar cuando podrían tener una vida como la que llevaban, que era bastante cómoda. Dicho esto, creo que el rol es difuso, que no tiene que ver con la persona. Cualquiera dos personas que vos pongas, dividido el gobierno en dos, que no son el jefe de gabinete, son subjefes de gabinete. A ver, yo ayer hablaba con un funcionario que no es del gobierno nacional, que trabajó a las órdenes de Larreta. Decía, cuando te llamaba Larreta, ¿vos tenías miedo? No, a ver, obvio. Empezabas a sentirte mal si te llamaba y no te encontraba. Tendías a no tomarte vacaciones, te daba culpa. ¿Eso alguien lo siente hoy con Quintana y Lopetegui? No. No. Y Peña tiene otro rol. Entonces, me parece que va a haber un momento en que Macri va a tener que tener un jefe de gabinete. Inclusive por lo siguiente, porque el rol de Peña es tan importante, es mucho más importante que el de un jefe de gabinete. Y ahora, si querés, te puedo justificar por qué. Sí. Que la carga cotidiana del gobierno, que es una carga gris, la va a tener que delegar en otro. Vos decime, un gran jefe de gabinete es Jorge Rodríguez. No fue una estrella, ni tiene que ser una estrella. Cumplió muy bien esa función, que es una función gris de alguien que controla la administración de mañana a la noche, que controla toda la consola del poder y que cuando vos, Aranguren, le traes a hacer la
el aumento de tarifas sin pasar por las audiencias, lo llama Garabano y le dice, escúcheme, ¿esto pasa por la justicia o no? O cuando Pratgay manda al Congreso el impuesto a las ganancias, lo llama a Triaca y le pregunta a Triaca, vos que estuviste todo el año discutiendo con los sindicalistas este proyecto, ¿qué te parece? Y esto no sucedió. Eso es lo que falta hoy, ¿no? Al No menos sucedió, digamos. Triaca no vio el proyecto de impuesto a las ganancias que mandó Pratgay, ni Pratgay se enteró, salvo por los diarios, de que Dietrich subía las tarifas del transporte. ¿Por qué? Porque no hay un distribuidor Echeverry. Que vos sientas que no podés mandar eso al Congreso, tomar la medida sin consultarlo. Eso hoy no está. ¿Y crees que se vienen cambios, digamos, todo Perdón, sí. y me gustaría completar esto. No lo digo en detrimento de Peña ni de la función de Peña, todo lo contrario. Que son roles distintos, decís. ¿Qué es lo importante cuando estás en el gobierno nacional? Muy distinto de la municipalidad. Primero, interpretar la escena histórica. Saber en qué contexto internacional estás operando. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Se está cayendo el muro de Berlín? Menem. ¿Estamos ante un ajuste fenomenal del capitalismo? Kirchner. ¿En qué escena estoy operando? Primero. Segundo, ¿cuál es mi mandato histórico? ¿Qué es lo que quiero hacer? ¿Qué alianzas voy a construir para hacer eso que quiero hacer? ¿Cómo lo voy a implementar políticamente? ¿Quiénes van a ser mis rivales y quiénes van a ser mis aliados? ¿Y cómo lo opero día por día? Esto, si lo logro enfocar bien, la gestión va chupada detrás de esto. No hay gestión que fracase. No es al revés. Entonces, si yo a Maradona lo pongo al arco, que es lo que hace Macri poniéndolo a Marcos Peña de jefe de gabinete, estoy demostrando que no entendí la política, que la política manda, no la gestión. Es distinto de la municipalidad, es distinto de SOCMA. O sea, debería ser, en este caso, debería ir en la delantera. Yo creo que lo tiene que sacar de jefe de gabinete para potenciarlo y para potenciar su rol. A lo mejor lo tiene que poner el secretario general, no sé. Y la administración la tiene que poner frente a alguien que vibre, como vibra Larreta, vibra con un expediente. Bueno, tenés que encontrar un tipo así. ¿Y crees que vienen cambios en el gabinete? No. No. Creo que para que Macri cambie algo, va a haber más delegación. Sí. Esto que estamos diciendo ellos lo advierten. Porque al final, ¿cómo termina la jugada? En que el jefe de gabinete es Macri. Pero en todo, el ministro de Economía, el jefe de gabinete, el presidente, digo... No, es jefe de gabinete, básicamente. Y coordina todo. Pero además tiene ceremonial, tiene que pensar, digamos. Por algo se delega en otro. Uno de los empresarios, recién hacía referencia a Miguel Bain, lo hacía de una manera muy irónica, hablamos de Eduardo Naquian, habló el domingo en La Nación y decía que el peronismo empezó ya con su proceso tradicional de derruir al presidente. ¿Coincidís? Yo creo que el peronismo... A ver, ¿qué peronismo? Estamos hablando del peronismo de los sindicatos y de los gobernadores. El peronismo de los gobernadores, que se expresa en su sindicalista, que es Miguel Pichetto, el Senado, ha tenido una estrategia clarísima, que se basa en 2 o 3 principios. El primero, te voy a ayudar en todo lo que sirva para que vos me financies. Es decir, para que vos me financies y yo no tenga que hacer un ajuste y yo pueda hacer gradualismo. Más que gradualismo, pueda gastar más que antes, más que con Cristina. ¿Qué tengo que hacer? Te tengo que dar instrumentos para que vos levantes el cepo, vayas al mercado de capitales, te endeudes. Todo eso te lo voy a dar, blanqueo, porque todo eso es plata Te habilita el día después, decís. que es para mí. Que es para mí. Todo lo que quieras hacer para ganarme a mí, te lo voy a negar. ¿Pero se puede gobernar así? Digo... Esa es la estrategia del peronismo. Y no le podés pedir que haga otra cosa. No le podés pedir al peronismo que te ayude a ganarle al peronismo. Ahí es donde vos tenés que tener tu propio proyecto de poder. Ahora, a mi juicio, Macri, como no es un hombre de partido, y esto es su activo y su pasivo, como pasa siempre en la vida, él logró atravesar este año sin conflicto, porque yo acá, como decían en la facultad, yo acá vine a estudiar. Yo vine a administrar. Vine con el buscapolo, soy un ingeniero, a resolver problemas concretos de la gente. Soy un administrador. Y entiendo la escena como un club de administradores. Está Mansur, está Schiaretti, está Infran, está Uñac. Digamos, ¿en qué nos vamos a pelear si estamos todos para administrar?
Cambiemos en cada una de esas provincias, le dice, vayamos a la pelea con estos tipos. Es decir, Mauricio, tenés que tener un proyecto adicional a esto, tenés que refundar el bipartidismo, tenés que tener una fuerza política, tenés que armar un instrumento de poder que a estos tipos los tenga acorralados. Y esto a Macri le cuesta mucho entenderlo. Ejemplo, él con Schiaretti se lleva mejor que con nadie, por una razón elemental. Schiaretti era secretario de Industria con Menem y él tenía Sebel. Listo. La conexión era directa. Obvio. Sí. Y Schiaretti venía de la industria automotriz porque se exilió en Brasil y trabajaba en la Fiat. Muy bien. Los de Cambiemos de Córdoba le quieren ganar a Schiaretti. El intendente de Córdoba, Ramón Mestre, y el presidente del bloque de diputados del PRO, Nicolás Massot, quieren ganarle a Schiaretti. Entonces le empezaron a plantear dificultades judiciales a Schiaretti en la provincia de Córdoba para que Schiaretti reparta entre las municipalidades opositoras a él la plata igual que Macri la reparte entre los gobernadores opositores a él. Vino Schiaretti a Buenos Aires, le dijo a Mauricio, me están molestando los tuyos ahí, cambiámelos. Y Macri se los cambió. Dijo, bueno, de ahora en adelante te manejás con Negri y Aguad. ¿Y hace bien en hacer ese tipo de movimiento? A ver, si vos por ese cambio negociás que te van a aprobar todo, sí, pero si los otros te dicen solo te apruebo aquello que me sirve a mí y lo otro no, entonces vas a tener que establecer otra tensión política. Entonces acá en el fondo, ¿cuál es la pregunta? Que se puede formular de dos maneras. Primero, ¿el proyecto de Macri es un proyecto político o un proyecto biográfico? ¿Quiere ser presidente e ir? No, yo creo que ni él lo sabe. Que está en duda esto. Viene a que la pregunta, dicho de otro modo, es, ¿viene a refundar el mercado político? ¿Viene a refundar el bipartidismo? ¿Es el líder del PRO o es el líder de Cambiemos? ¿Está dispuesto a ampliar su sensibilidad para incorporar la agenda de Carrió? ¿O sigue teniendo la agenda del PRO y le tiran piedras desde afuera para que se despierte de que hay otros actores? Todas estas preguntas no están respondidas, las está aprendiendo. Por eso digo desde el comienzo, por eso digo que no lo sé. Porque, ¿qué te dije al comienzo? A mí me llama mucho la atención positivamente la plasticidad de Macri para entender escenas distintas. Entonces hoy, ¿qué le está diciendo Carrió? ¿O qué le dice Massot y Mestre? Flaco, además del presidente de un gobierno, sos el líder de una fuerza política que está desafiada por otra fuerza política, que no te va a ayudar a ganar. Tenés que tener un diseño político. ¿Y Carrió es parte del problema? La pregunta es, ¿esto que le piden se resuelve con solo el manual de Durán Barba y encuestas? Eso te sirve para las elecciones. Pero entre elección y elección juega la Corte, juegan los gobernadores, juega la CGT y tenés que tener un diseño político. Esta es la pregunta de este fin de año de la escena que se ha montado después de 3 patadas voladoras que le dio la oposición en el Congreso. Dos últimas preguntas que tienen que ver con, vos hablabas de activo, hablabas de pasivo. En el patrimonio neto de Cambiemos está la gobernadora María Eugenia Vidal. ¿Cómo la proyectás? Digamos, ¿cuál es la figura que tiene y que va a tener? Primero, ¿viste el Brexit? Rarísimo. Sí. ¿Viste el triunfo del no en Colombia? Bastante raro. Podemos le ganó al PSOE en Galicia. Muy raro. Ganó Trump. Rarísimo. El triunfo de Vidal es mucho más raro que todo esto. Quiero decir, de las cosas raras que están... Si uno viera la Argentina desde afuera y viera el mapa, la rareza más importante que pasó en la escena en los últimos 2 años es el triunfo, es que Vidal le gane por un inmenso corte de boleta a un líder clásico del peronismo en la provincia de Buenos Aires, en el conurbano, donde más recursos volcó el Estado kirchnerista, y que ese triunfo haya determinado un cambio en la opinión pública y que Macri, que había perdido la primera vuelta, gane la segunda. Por eso el mercado, ¿qué dice? ¿Qué te dicen a vos los inversores? Queremos que vuelva a ser el truco el año que viene, totalmente. A ver si era verdad o no. Sí, totalmente. Tirate de nuevo, a ver si lográs de nuevo. Lograr sacar un trapecio, darle la triple vuelta a Carnero, agarrar el otro trapecio y no quedarte como el Cirque du Soleil. Eso es lo que le están pidiendo. Si es un pleno o chance, digamos. Exacto.
Entonces, primera característica de Vidal, es una gran novedad histórica. Segunda característica de Vidal, por la cual yo le tengo miedo. Se levantaba todos los días a las 5 de la mañana, salía a caminar a las 6 de la mañana por barrios que ni vos ni yo queremos visitar, caminaba todo el día y terminaba a las 10 de la noche comiendo una empanada envenenada en barrios que tampoco queremos visitar, sabiendo, seguro que perdía. Bueno, es un soldado. Y si querés otra demostración, llegó al poder, le dijeron que no sé qué del marido, del juez, lo liquidó, es decir, es Menem echando a Zulema. Bueno, quiere decir que ahí hay una mujer de mucho poder, que tiene una viga de titanio adentro. Cuidado Macri. Mirá vos. ¿Eh? Lila, y creo que tiene algo que vemos ahora que Macri todavía no muestra, que es una gran capacidad de intervención en la realidad. Ministro, que no me gusta lo he hecho, me peleo con el servicio penitenciario, me peleo con los fiscales, acaba de sacarla. Ella sacó a su Gil Carbó. Macri todavía está esperando. Digamos, es un modelo mucho más operativo. Claro, tiene que correr una maratón de 8 años y eso es lo que está mirando el personaje más astuto de todos. ¿quién es? La astucia sin pelo. Horacio Rodríguez Larreta. Mirá vos. Escondidito, mira todo. Bajo perfil y observa. Y observa. ¿Y Lilia Carrió es parte del problema o de la solución? No, siempre es parte de la solución porque en un país con una decadencia institucional como la Argentina, donde por momentos uno cuando mira demasiado de cerca, como nos toca a nosotros los periodistas, tenemos la depresión y la sensación de estar viviendo en una ciénaga, un personaje como Carrió es providencial. Claro, ¿cómo la define Bergoglio? Es la ética sin bondad. Es una gran definición. Hay que aguantársela, no tiene amigos. ¿No? No tiene amigos, es el problema de Macri. Va, come, ella misma lo dice, es un divino, le metí dos demandas en un juzgado federal al divino. Lo adoro a Aranguren. Sí, ahí tenés las demandas. Claro. Pero me parece que ocupa un rol importantísimo, mucho más importante en la medida en que el radicalismo está aletargado. ¿No te Acá gustó la gran ahí? curiosidad es el radicalismo. Carrió con sus denuncias y con su convulsividad sustituye lo que debería ser un programa de restauración institucional que el radicalismo le debería ofrecer a Macri y no le ofrece, le pide cargos nomás. Carlos, ¿no te gustó el whisky? No te gustó el falso whisky nuestro. Me tomé uno. Bueno, y si tuvieras que completar por último la frase, la nueva Argentina es... Un enigma. Un enigma. Es un experimento. Rarísimo, rarísimo. Muy interesante. Pero lo que se ha montado delante de nosotros tiene rarezas increíbles. Es la primera vez en la historia que hay un gobierno que tiene minoría en las dos cámaras. Nunca pasó. Es la primera vez en la historia, es la segunda vez en la historia que el peronismo pierde la provincia de Buenos Aires de una manera tan rara como la que dije. Es un gobierno de coalición en un país que no tiene coaliciones en su experiencia, salvo una muy negativa, y con una rareza que es una coalición dominada por un partido personal, que es el PRO. Es un país presidido por un empresario en un país que desprecia la riqueza, que sospecha de la creación de riqueza y después de 12 años de prédica anticapitalista. Esta es la derrota cultural de Cristina. Digamos, que el legado de Cristina haya sido Macri es mucho peor que tener que pintarte los dedos. El drama es ese. Clarísimo. Y es la primera vez que llega un gobierno con balotaje, es decir, que parte de sus votos son prestados, son votos que van en contra de otro, no a favor tuyo. Bueno, es una rareza, es como un animal nuevo que estamos mirando todo el tiempo. Yo soy muy optimista respecto de esto que se ha formado. Voy a ser más optimista si el gobierno gana la elección de la provincia de Buenos Aires el año que viene, y no porque me interese necesariamente que gane el gobierno. Si Macri logra pasar las grandes aguas electorales del año que viene, vamos a vivir una cosa rarísima también. Por primera vez desde el 83 va a haber un gobierno no peronista que termina su mandato. Es más, un gobierno peronista hasta con la posibilidad de reelegirse.
Bueno, eso significa la reposición del equilibrio político y de la alternancia, sin la cual no hay república. Por eso yo creo que tenemos todavía algún derecho al optimismo. Fíjense, arrancamos bien temprano con Marcos Peña y la entrevista que le hizo, en este caso, Claudio Jacquelin y Carlos Bullot, donde el jefe de gabinete nos decía que el nivel de déficit no es sustentable, nos decía que lo que valora la sociedad es haber recuperado la confianza. Después nos metimos con un panel de empresarios donde algunos hablaron de las cuestiones políticamente incorrectas, algo que habitualmente no pasa dentro del escenario local. Pusieron nombre y apellido, dijeron que la economía no arranca, pero que las expectativas son, en este caso, positivas. Después, cuando Pablo Sirven hablaba con Jorge Fernández Díaz, habló de una situación de modelo de gobernabilidad donde el modelo económico es el que está jugando distinto, está jugando con una cuestión bastante más compleja. Y después los economistas decían, no es la economía, es la política la que está jugando de esta manera, para que Joaquín Morales Solá hable concretamente de una minoría, de una gobernabilidad con una minoría que es de las más exiguas de la historia, que no tiene parlamento, que el acuerdo del peronismo con Macri tenía un 60% de aceptación en términos de posicionamiento y eso hizo que también las aguas lleguen un poco más calmas a esta altura del año. Los economistas son optimistas respecto del mediano plazo y bastante críticos de la situación actual y plantean un cierto déficit que se da en este caso de tener un Ministerio de Economía tan licuado, una especie de Frankenstein del poder económico, como la llamaban irónicamente dentro del gabinete, pero también todos cuando les preguntamos respecto de la Argentina que viene, todos completaban la frase empresarios, gobierno, instituciones, con una idea optimista respecto de lo que viene y cerramos aquí con Carlos que nos cuenta un enigma, dice, un enigma y también esta prédica, ¿no? Que después de tantos años de populismo haya sido Macri el legado de Cristina. Es un punto suspensivo que nos queda picando como para el año que viene reencontrarnos aquí y hablar de esta nueva Argentina, ya con un 2017 electoral y con un escenario que vuelve a plantearse. Gracias, Carlos. Gracias a vos, José. Muchas gracias.